Le voy a quitar tantito pantalla, Doc. Sí, sí, claro, sin problema. ¿Cómo está? De hecho, ya mantengo encendida la cámara para ya en el momento que ustedes me indiquen. Siempre al último momento nos da el güey de... em, Es que hasta parece el internet huele el miedo. Exacto, Sí. exactamente. A ver, ya estamos tratando de conectar. Sí, no, con calma. No, no está. Vamos con Muy bien, doctor. Bienvenidos a quienes se van conectando. Vamos a esperar nada más que se estabilice la conexión. Ah, perfecto. En un momento comenzamos. Ya estamos, coordinación, también aquí atentos, ¿ok? Para transmitir a Facebook Live. Un segundito. Excelente. Bienvenidos a quienes van ingresando. Estamos haciendo por el momento prueba de audio. Ya en unos minutos comenzamos. Muy buen día a quienes van ingresando. Sean bienvenidos a esta nueva conferencia. Ya en unos minutitos comenzamos, ¿ok? Manténganse aquí conectados.
3 minutitos más y damos comienzo. Ya van aumentando un poco el número de espectadores en Facebook Live. Vamos a ver ahí, nada más. Estamos haciendo última prueba de audio. Checamos. Muy bien, ya se están conectando. Un segundito, licenciados. Muy bien, pues muy buena tarde a todos, licenciados. Es un placer saludarlos. Sean bienvenidos a esta nueva conferencia de cambios con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo soy el doctor Hamid Rocha, soy presidente del Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores COLAC. Muy buena tarde a todos, bienvenidos. Y director también de Universidad UMEDLA. En primer lugar, agradeciendo a cada uno de ustedes de corazón por acompañarnos en esta importante conferencia magistral que hemos preparado especialmente para toda esta comunidad jurídica. Agradezco a todos los colegas abogados, estudiantes del derecho, consultores y profesionales del área jurídica que se han conectado el día de hoy desde diferentes partes de México y Latinoamérica para que enriquezcamos los conocimientos en este tema tan relevante para nuestra práctica profesional. Importante, para aquellos que deseen obtener su constancia de participación, ya estando aquí obviamente les incluye, pero para que se las puedan enviar. En los comentarios de esta transmisión coloquen su nombre, apellido y su ciudad de donde nos están conectando, ¿ok? Den clic en el botón de compartir la publicación, esta transmisión compártanla y también síganos en nuestra página, regálenos un like ahí en la página para que también estén enterados de los próximos seminarios, diplomados, congresos, etcétera que tengamos. Si ya solicitaron constancia con valor curricular e hicieron su pago, se les estará enviando en vía digital de 1 a 3 días posteriores al día de hoy, ¿ok? Y si esa constancia que les incluye sin valor curricular y si la quieren con valor curricular, todavía están a tiempo a quienes no lo han hecho, tiene un costo de recuperación de 350 pesos mexicanos, ¿ok? Ya nada más con su asesor, pónganse en contacto y ahí les toman todos los datos. Entonces, invitación especial, le voy a tomar un par de minutitos más, doctor, antes de comenzar. Le voy a quitar nuevamente pantalla, ¿ok? Aquí está. Antes de comenzar, les quiero hacer esta cordial invitación al próximo diplomado online que tenemos, que es litigación oral con base en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Es modalidad 100% en línea, tiene duración de 4 meses y son 2 domingos al mes. Iniciamos este próximo 8 de junio con beca hasta de 60%, ¿ok? Bueno, le voy a dar los costos de una vez. El costo normal sin beca es inscripción 1,500 pesos mexicanos y mensualidad de 1,500. Ahorita nos quedan las últimas 2 becas disponibles, donde no pagan inscripción y el costo mensual es de 650 pesos mexicanos. Tenemos docente magistral en este diplomado, que es el doctor Jorge Eduardo Carrillo, ¿ok? Iniciamos el 8 de junio, es domingo.
Serán 2 domingos al mes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Todas las clases quedan grabadas también para que, aparte de ese en vivo, la puedan volver a ver. Les muestro aquí un poquito de temario. Quienes estén interesados, manden mensajes al asesor para que les mande toda la información. ¿Ok? Eh, pues muy bien, muy bien. Vamos a presentar a nuestro docente del día de hoy, ponente. Es un honor para mí presentar a este distinguido ponente, el doctor Jorge Eduardo Carrillo Velázquez. El doctor Carrillo es un destacado jurista con trayectoria académica excepcional. Doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Maestría en Derecho por la UNAM, perteneciente al Padrón de Excelencia CONACYT. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde 2024 y es profesor de carrera a tiempo completo con amplia experiencia en múltiples universidades. En la UNAM, VM, Universidad UMED, la Colegio CULAC y muchas instituciones de prestigio. Es abogado postulante con más de 15 años de experiencia en materia penal, civil y familiar, laboral y amparo. Autor de importantes publicaciones, incluyendo el libro Nuevo Proceso de Trabajo y múltiples artículos especializados. Experto también en área de derecho procesal civil y familiar y argumentación jurídica y juicio de amparo. Su vasta experiencia, tanto en la academia como en la práctica profesional, lo convierte en nuestra persona ideal el día de hoy para que abordemos este tema. Cambios con el, no, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy bien, pues sin más preámbulo, demos inicio a esta conferencia magistral. Recuerden poner para su derecha constancia nombre, apellido, ciudad. Compartan este live y denle like a la página. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco a todos su presencia. Ya me hicieron el honor de presentarme. Y bueno, efectivamente vamos a comenzar ya sin más preámbulos a este tema. Y me llama la atención este subtítulo que le agregué, un código nacional que realmente nadie pidió. Y bueno, a lo largo de la práctica, de muchos diálogos con diversos compañeros abogados y personal del órgano jurisdiccional, pues había escuchado la necesidad de un código de procedimientos único en materia penal, de un código penal único, en alguna ocasión de un código civil único, pero jamás había escuchado que a alguien siquiera se le ocurriera un código procesal civil único. Entonces, eh, sí fue una sorpresa cuando se anunció hace muchos años la reforma constitucional. Y lo primero, ¿cómo es que surge esta propuesta? Pues bueno, el gobierno del entonces presidente Peña Nieto solicitó al CIDE que se analizara una serie de problemáticas jurídicas y propuestas legislativas para atender los problemas más urgentes de México. Y fueron cerca de 20 propuestas en aquellos años. Eh, Había desde violencia de género, eh, pobreza económica, acceso a servicios básicos. Había verdaderamente temas que al día de hoy siguen siendo urgentes. Incluso había sobre crisis económica. Pero en alguno de esos 20 puntos se estableció la necesidad de un Código Nacional Civil, procesal civil. Bueno, de todas esas propuestas que se hicieron, la única que prosperó fue esta, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se hace la reforma constitucional, fue aprobada realmente sin mayor trámite y al Poder Legislativo se le olvidó que había hecho esa reforma y había fijado una temporalidad en un transitorio de 80 días a partir de su publicación. Y justamente eso fue en 2017. Y recuerdo muy bien porque se había aprobado días antes del temblor. Bueno, resulta que pasan los 80 días y no se había expedido la legislación secundaria. Entonces un colegio de abogados decide presentar un juicio de amparo por eh, ausencia legislativa, ¿no? Por una omisión legislativa. Procede, el asunto llega a la Suprema Corte, donde
se obliga al Congreso de la Unión a expedir este Código Nacional. No les hago mucho el cuento largo. Resulta que el proyecto se turna al presidente entonces del Senado, el diputado bueno, el senador Monreal en aquel tiempo, y fue muy gracioso porque se le turna y la propuesta está presentada la siguiente semana. Entra a discusión un jueves y para el lunes estaba aprobado sin discusión. ¿Cuáles fueron los puntos que se abordaron en la sesión donde se declara aprobado el código? Ninguno. Simplemente todos hablaban de las grandes ventajas, de que conocía una cantidad de derechos humanos y se adecuaba a los nuevos tiempos. Y es cierto, alguien, un diputado de Movimiento Ciudadano, pues presentó eh, una reserva en el sentido de que se debía de cambiar el límite para su entrada en vigor de 2027 a 2030, porque se requiere la implementación de tecnologías de la información y pues la reserva presupuestaria. Cuando se le hace saber a este diputado que pues ya no se podría discutir porque estaba sobre el término que había fijado la Suprema Corte para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, se retira la reserva y se prosigue con la aprobación. Y bueno, nadie había leído el código. Probablemente ni siquiera el senador que lo propuso lo leyó porque tiene severas contradicciones, eh, situaciones que no son propias de nuestro sistema procesal. Y lo que sí es de reconocer es que pone muy en alto los derechos humanos. Ahora, a grandes rasgos, vamos a paso por paso, qué novedades tiene. Primero, se hace una distinción de las comunidades o grupos eh, vulnerables. Yo pienso que este es el más grande avance que hay en nuestro código. Los grupos vulnerables son aquellos que histórica y socialmente han sido vulnerados, ¿vale? Pero no se requiere que al momento de presentar una acción o demanda ante el órgano jurisdiccional exista esa vulneración. La intención de la ley es evitar que sean victimizados y revictimizados. De ahí que la prevención o la protección que se les otorga es desde el inicio del procedimiento, ¿vale? Entonces, uno de los requisitos que se les va a fijar es manifestar si se encuentran en un grupo vulnerable. Ahora, ¿cuáles son estos grupos vulnerables? Y desafortunadamente, la mayoría de la población entramos en alguno de estos grupos vulnerables. De entrada, el grupo vulnerado por excelencia y porque históricamente siempre han sido oprimidas, las mujeres. Entonces, no importa si se trata de un asunto civil, la mujer que ha sufrido o que se encuentra en una condición de desventaja bueno, bien, debe informar al juzgador que se encuentra en esa situación. No se diga en el procedimiento familiar que veremos a continuación, donde ya estas protecciones son dictadas de oficio. ¿Quiénes más? Indígenas. Y de verdad tienen una gran cantidad de, no quiero decirles beneficios, pero de reconocimiento a su condición, que me parece excelente. La problemática va a radicar en la cuestión presupuestaria y segundo,
si van a existir los recursos humanos y tecnológicos para hacer valer los derechos de todas las personas indígenas. Por ejemplo, la ley permite que puedan promover en su idioma originario y de oficio el tribunal debe ordenar la traducción. Incluso esta traducción debe estar lista en 72 horas. Perfecto. Haciendo un análisis, tenemos cerca de 70 familias lingüísticas, familias de las cuales podemos extraer otras lenguas y estamos hablando de cerca de 300. A mí me conflictúa mucho si el tribunal realmente va a tener la capacidad para solicitar a 300 peritos dependiendo de cada lengua indígena. Situación que sinceramente no creo que ocurra. Además, derechos, digamos, internacionales también son reconocidos en nuestro Código Nacional y se les da una protección similar a la que van a recibir los indígenas. Aunque el código no lo dice, la jurisprudencia ya nos lo ha adelantado. En el caso de las personas que pertenecen a los grupos menonitas. Entonces, no solo es atender a las comunidades indígenas en sus respectivas lenguas, con sus traductores e intérpretes, también tenemos que proteger a las minorías étnicas como los grupos menonitas. Ok, se puede entender la, los usos y costumbres de estas poblaciones, pero no es la única minoría étnica que tenemos. El caso de los pueblos romaníes, mejor conocidos como gitanos. Entonces, ellos también son acreedores a la misma protección. Y lo aplaudo, verdaderamente es maravilloso que por fin la ley reconozca a estos grupos. Pero sí, insisto, me causa un poco de incredulidad de que se lleven a la práctica por las limitaciones técnicas de personal y presupuestaria que tienen los juzgados. Otra situación, también se reconoce a los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, pero resulta que no son homogéneos. O sea, sí existen, pero tienen su propia cultura y sus propias costumbres. No porque sean pueblos afrodescendientes, son todos idénticos y tengan la misma lengua originaria. Entonces, vamos a sufrir, bueno, el órgano jurisdiccional, en el sentido de que de oficio debe proporcionarles un traductor e intérprete. Imaginemos una lengua más conocida de esas regiones del mundo, como el zulú. Bueno, va a ser complicado sin duda para el órgano jurisdiccional. Los problemas que estamos viviendo en Ciudad de México, precisamente porque el día de hoy nuestro tribunal está en paro y mañana también lo estará, eh, en este momento es porque requieren libertad sindical. Hace unos meses fue porque querían el aplazamiento de la reforma hasta 2030. Se están haciendo cambios a marchas forzadas y bueno, materialmente va a ser difícil su aplicación. Y tenemos otra cosa que se incluyó en la Constitución y está maravilloso que está en la Constitución, pero se les olvidó ponerlo en el Código de Procedimientos. Y no tenemos realmente idea de qué vamos a hacer con esto, que es la jurisdicción indígena. Entonces, la última reforma que se dio en diciembre de 2024 indica que se reconoce a las autoridades políticas y jurisdiccionales de los pueblos indígenas. Y bueno, en materia penal ha sido un problema reconocer la jurisdicción indígena. Y eso que
fue el primer intento en que se les ha reconocido a estos juzgadores penales. Se han dado casos donde delitos de prisión preventiva oficiosa han sido declinados por un juez de distrito de control en materia penal a favor de un juzgador indígena. Bueno, ¿qué pasa si comparece una familia indígena ante la justicia civil y familiar? Entonces, cabría la posibilidad de que el juez familiar o civil decline su competencia ante la autoridad indígena. Y digo, está bien, pero ¿cómo vamos a integrar y registrar esas sentencias que emita la jurisdicción indígena? Sobre todo porque cada comunidad tendrá sus usos y costumbres para pronunciar sus resoluciones. Nuestro código ya no lo dice. Y ese es un grave problema que no mencionó el legislador. Sobre esto, bueno, vamos a seguir conservando eh, las perspectivas de otros grupos vulnerables. Vamos a mantener la perspectiva de género. Y el género, todos los estudiosos del tema nos dicen, es un constructo social y se basa en la autopercepción. Así que no existe como tal el ser hombre o ser mujer. Es como la persona se define. En este sentido, independiente de mis características físicas, independiente de mi forma de vestir, pues si yo digo que soy mujer, aunque mis apellidos sean de hombre, y yo declare que me siento más cómodo utilizando un nombre femenino, es obligación del juzgador reconocerme como mujer y aplicar el nombre con el que yo me sienta cómodo. Y además, el propio código establece el deber de utilizar el lenguaje neutro. Es decir, no el lenguaje inclusivo, sino aquel que no toma parte en estos conceptos de lo masculino y lo femenino, sino neutro. En vez de decir el actor, digamos la persona actora, la persona demandada. La ley no le llama juez al juez, le llama persona juzgadora y a los secretarios, bueno, se les llama persona secretaria judicial, ¿vale? Tampoco hace distinción entre secretario de acuerdos y secretario actuario o notificador. Simplemente persona secretaria judicial encargada de labores de notificación. Bueno, no, no lo veo mal, pero es un nuevo código que está basado en principios. De ahí que si alguna de las partes solicita la utilización del lenguaje inclusivo, el juez tendrá que adoptarlo. Ahora, hay personas que, dada su fisionomía, pues no comparten rasgos con nuestras culturas originarias. Pero en el mismo sentido, si una persona se autopercibe miembro de una comunidad indígena, el juez le debe de dar el tratamiento y protección de una persona indígena, ¿vale? Porque a esto se le llama autoadscripción. Entonces, eh, el juez no debe señalar que exhibamos ya sea constancia de nuestra comunidad indígena y mucho menos podrá requerirnos algún tipo de documento o reconocimiento legal sobre nuestra identidad de género. ¿Por qué? Porque son situaciones personales. Ahora, la perspectiva de género se establece con, con palabras muy complejas que yo he logrado resumir en las siguientes palabras.
es respetar la libertad de decisión de una persona sin que sea presionada por factores externos de su conciencia. Y ya, es ignorar lo que la sociedad espera de esa persona. Es ignorar lo que se dice de esa persona. Y simplemente respetar el rol, el papel o las características que decida tener esa persona. Cuando esto lo aplicamos a las mujeres, que la perspectiva de género está realmente orientada hacia las mujeres, la Corte nos dice es evitar que se repitan estereotipos de roles de género que son nocivos. Bueno, todo rol de género estereotipado es nocivo. Todo estereotipo, aunque sea positivo, es nocivo. Hay estereotipos positivos. Ahora, tradicionalmente en la cultura mexicana, ¿qué es lo que esperaríamos? O bueno, lo que esperaría la sociedad de la mujer. Bueno, pues que se quede al cuidado de la casa, de los hijos y de la pareja. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es verificar si efectivamente la mujer ha tomado la decisión libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, de quedarse en el hogar, o ha tomado la decisión libre, voluntaria, espontánea y sin presión social de estudiar, de ir a un empleo. Y lo que decida la mujer o la persona que se autoperciba como mujer deberá ser respetada. Y por el hecho de que históricamente han sido violentadas, no se necesita que esa mujer en particular sea violentada, sino que por toda la carga histórica y social que presenta, el juez debe evitar que se le violente. Entonces, puede ordenar ajustes procesales o absorber sus cargas de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. El juez puede absorber cargas procesales de las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, que se le auxilie a recabar medios de prueba. En casos donde verdaderamente la persona se encuentra vulnerada o en grave riesgo de ser vulnerada, ordenar medios de prueba oficiosos. Y ahora se junta con las perspectivas de la niñez. ¿Qué significa esto? Mujeres y niños generalmente concurren en la materia familiar. Y sí, son los eslabones débiles estructuralmente ante la familia, por muchas razones. Entonces, ya la Corte nos lo ha dicho sin tapujos. El proceso familiar es inquisitivo. Nada más que la palabra inquisitivo, pues suena muy feo. Y por eso no le hacemos publicidad a que el proceso familiar es inquisitivo. Pero realmente lo es. Y la Corte lo reconoce. ¿Por qué es inquisitivo? Bueno, inquirir significa investigar. Y esto en el sentido de que el juez tiene facultad de investigar la verdad con independencia de lo señalado por las partes. Además, el proceso familiar puede iniciarse por comparecencia y de oficio. Esto no lo tiene ningún país del mundo. O sea, sí, el proceso siempre ha tenido diligencias que son ordenadas de oficio por el juez. O sea, no nos es nuevo, menos en materia familiar. Pero el hecho
de que el juez sí tenga ya la facultad de iniciarlo oficiosamente, no existe ni en Europa. Entonces, aquí México toma la delantera y podríamos llegar a una realidad, que esperemos se dé, de que tal vez alguien del órgano jurisdiccional vaya caminando por la calle y vea a un menor en situación de calle, tal vez vendiendo dulces, pidiendo limosnas. Él, en su calidad de juzgador o persona secretaria judicial, podrá tomarlo, llevarlo al tribunal, levantar el acta correspondiente e iniciar el proceso familiar para determinar y proteger los derechos de ese menor. Evidentemente, se le tendrá que dar intervención al Ministerio Público y al órgano por excelencia, que es el DIF. Entonces, la custodia quedará en el DIF, se le tendrá que nombrar un tutor judicial, el Ministerio Público también tendrá que realizar las diligencias sobre por qué el menor estaba en la calle en esas condiciones, y el juez vigilar que se cumplan los derechos de su personalidad. Eso lo permite la ley, nuestro Código Nacional. Ahora, si me preguntan ya en lo personal si eso va a llegar a pasar, la verdad no lo creo, pero sí es importante. Y se establece que es totalmente oficioso y además también algo que ya decíamos, pero no estaba en la ley, es que el proceso familiar sí es de litis abierta. Y tal vez aquellos que se dediquen al derecho administrativo dicen, en derecho administrativo siempre hemos tenido litis abierta. No, no es cierto. Tienen litis cerrada. ¿A qué se refiere la litis abierta? Que en cualquier momento, cuando se generen o se conozcan hechos que no habían sido informados al juez, tienen que ser incorporados al juicio, al proceso. Entonces, tal vez lo que se va a demandar, pues, un régimen de visitas, pero en automático el juez debe ampliar la litis a régimen de visitas, alimentos, guardia y custodia, patria potestad. Y si durante el proceso se observa que se requiere alguna atención especial por parte del menor, el juez oficiosamente tiene que darle intervención a los sectores de salud pública para que atienda las necesidades del menor. Es decir, el juez tiene que atender de manera integral las necesidades tanto de la familia como del menor. Ahora, algo que también nos sirve mucho en materia laboral, que es de donde se origina, que las medidas cautelares no son limitativas, sino progresivas y adaptativas. ¿Qué significa esto? Los problemas que afecten a la familia y tengan alguna relación con la litis tienen que ser también atendidas por el juzgador. No importa que no esté en la ley. Y a veces a los que apenas van egresando de la licenciatura, incluso aquellos que ya tienen bastantes años de práctica, pues somos codigueros. Así de, el artículo fulano dice, el capítulo tal del código dice, pero resulta que tanto constitucionalmente como por disposición del propio código, esos artículos están sujetos a interpretación. Y hay momentos en que realmente no le tenemos que hacer caso a la ley. Parece incluso contradictorio, pero la necesidad es que si nosotros intentáramos codificar todas las posibles circunstancias que se dieran dentro del proceso civil o familiar, tendríamos miles de páginas y jamás sería suficiente. Por eso llenamos un artículo con más de 14 principios y es más fácil explicar un principio e interpretar el resto de la ley acorde a esos principios
que ser casuísticos, poner hipótesis dentro del propio código. Eso requiere un cambio de mentalidad de todos los operadores. ¿Qué otras circunstancias tenemos? Bueno, tenemos una desnaturalización de la jurisdicción voluntaria. Bueno, la jurisdicción voluntaria pues, es un procedimiento no contencioso. Sí, participa el juez, pero participa el juez para certificar, vigilar la libertad de voluntad o la, la rectitud de un acto jurídico. Pero hay casos en los que aún cuando el Código Nacional lo prohíbe, la Corte nos dijo, no le hagan caso. Por ejemplo, la, bueno, el procedimiento de declaración de interdicción no contenciosa. Y nuestro código dice, si comparece la persona presuntamente interdicta y manifiesta su oposición a ser declarado interdicto, se suspenderá la jurisdicción voluntaria y se hará dentro de la vía que corresponda. Pero resulta que no tenemos una vía especial para declarar interdicción. En el Código Nacional ya no la tenemos. En el código, en algunos códigos de las entidades sí la teníamos. En el nacional ya no. Entonces, la Corte ha interpretado que se debe continuar con la jurisdicción aun cuando se vuelva contenciosa. Y el razonamiento de la Corte es que pues, es la única vía idónea donde se le puede escuchar a la persona que pretende ser declarada con interdicción. Bueno, hay mucho compañero jurista que se dedica al derecho familiar y trata temas de interdicción y además temas derivados del concubinato. Y el Código Nacional reconoce el concubinato, pero viene un tema muy complejo. Se suele utilizar la jurisdicción voluntaria, vamos a ponerle juris vol, para que la concubina o concubinario comparezca con testigos ante el juez y reconozca su existencia. Pero el concubinato es una relación de hecho. Y también la Corte nos ha dicho que las diligencias de jurisdicción voluntaria no son idóneas para acreditar el concubinato. ¿Qué se suele hacer con estas jurisdicciones voluntarias donde se reconoce a una persona concubina? Ah, bueno, obtener la sentencia para comparecer generalmente a juicios sucesorios y reclamar los posibles derechos hereditarios que le correspondan. Y digo, está bien. El tema es que la Corte también nos ha dicho, si este trámite se realiza en paralelo a una sucesión, debe comparecer el albacea. E incluso puede probar en contra de la existencia del concubinato.
puede llegar una persona concubina al juicio sucesorio y establecer, bueno, ya tengo una sentencia que me reconoce el carácter. Esa sentencia puede ser destruida dentro del juicio sucesorio porque no causa estado, no genera cosa juzgada. Y tenemos otro tema. Resulta que no es necesario, no es necesario agotar jurisdicción voluntaria, porque la condición del concubinato la podemos acreditar directamente en la sucesión o directamente en el juicio en el que querramos comparecer. Hay jueces y órganos públicos que te las exigen. Bueno, esa exigencia es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no le puedes exigir forma o formalidad a algo que la ley considera informal, como es esta relación de hecho. Y eso nos ha llevado a desnaturalizar figuras jurídicas que no deberían de tener esa intención. Ahora, otro cambio, pero de verdad que va a costar mucho trabajo comprender, es que las personas interdictas o incapaces sí pueden ejercer la totalidad de su personalidad, es decir, su capacidad de ejercicio. Entonces, todos los códigos civiles dicen, tienen incapacidad legal y natural los menores de edad, las personas con interdicción. Son personas con interdicción, alcohólicos consuetudinarios, personas con afectaciones mentales, básicamente psicóticos, con algún trastorno que nuble su libertad de elección. Y eso, pues, nos ha llevado a que ignoremos a las personas con esta incapacidad de ejercicio y todo se arregle con su representante, ya sea con los padres o con el tutor. Y los deseos de la persona, pues casi les decíamos, tú no sabes, nosotros vamos a decidir lo mejor para ti. Bueno, eso el código ya no lo permite. Así sea una persona interdicta, si desea ejercer una acción, el juez se la tiene que admitir. Así sea un menor de edad, que ellos incluso también pueden comparecer de manera presencial por comparecencia e iniciar el proceso, aunque no esté su representante legal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Admitirla y ordenar la presencia del DIF, del Ministerio Público, y de ser necesario, un tutor especial para ese proceso. Bueno, y las personas con síndrome de Down, con esquizofrenia, con Alzheimer, también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son los titulares de un derecho subjetivo. Entonces, pues el derecho procesal nace del derecho subjetivo que reclaman. Por eso se les tiene que reconocer de manera activa. Ya teníamos antecedentes en la jurisprudencia, concretamente de personas en condición de síndrome de Down. Deseaban hacer una sociedad civil para, pues, atender y dar orientación a personas que tienen la misma condición. Llegan con el notario y adivinen qué les dijo el notario. Pues está bien, pero necesito aquí a su tutor. Obviamente estas personas se inconformaron y presentaron juicio de amparo. Pues desecha porque dice, no, pues es que yo también necesito a tu tutor. Presentan el recurso, llega a la Suprema Corte, admítela. Se concede el amparo para efecto de que el notario les levantara la escritura pública sin tutor. El notario dice, pues es que, pues sí, es manifiesto que tienen una condición, pero pues para no vulnerar su dignidad humana y como yo veo que están lúcidos, pues levanto la escritura.
y las personas se inconforman y se van otra vez al amparo. Y dicen, no, es que, a ver, notario, tú no tienes que anotar cuál es mi condición. Primero, porque no eres experto. Juez de distrito les dice, no, ya tienen su sociedad, ya, dejen, casi casi dejen de estar molestando. Se van otra vez al recurso, llegan a la Suprema Corte y Suprema Corte los vuelve a amparar y les dice, a ver, la libertad y la capacidad se presume. Y por el contrario, si existe un estado de interdicción que en ese preciso instante lo saque de la realidad, se tiene que demostrar. No basta con que una persona tenga síndrome de Down o incluso esquizofrenia para considerarla interdicta. Se necesita demostrar que en ese preciso instante del acto jurídico estaba fuera de la realidad. Y esa idea también la recoge nuestro código. Si un menor de edad, tal vez un muchacho de 15 años, está ejerciendo una acción en el derecho familiar y si quiere interrogar, se le tiene que permitir. Si quiere presentar alegatos, se le tiene que permitir, aunque no esté su tutor. Y algo muy importante, pero muy importante que también nos va a costar mucho trabajo. No por proteger un derecho, debemos lesionar otro. Y se da el caso, personas de una comunidad indígena entienden el español y el juez certifica junto con su secretario que no está presente el traductor que debió asignar el instituto indígena y se difiere la audiencia. A ver, sí es importante que tengan un traductor, pero ¿cuál es la litis de fondo? Estaban hablando de una cuestión de alimentos que por su naturaleza es de urgencia. No podemos llegar al extremo de dejarlos en el limbo sobre una circunstancia que trata de su supervivencia como seres humanos, porque, es que la ley dice que también necesitas un traductor. Entonces, aquí viene un tema, y no es un tema jurídico. Para que este sistema y este Código Nacional funcione, se necesita criterio y sentido común. Desafortunadamente, y eso en mi experiencia, es lo que menos tienen los juzgadores. ¿Por qué? Pues porque las cosas siempre se han hecho de una manera y las seguirán haciendo de esa manera. No, no se le puede pedir al juez que obre diferente o que piense diferente. ¿Por qué? Por sus propios vicios y sesgos. ¿Y qué es exactamente lo que pide el Código Nacional? Que no tenga sesgos, que interpretes los principios y la propia ley conforme a la realidad. Y tanto que nos vuelve a hablar de la verdad material. Entonces, no tengo ya muchas esperanzas de que este código realmente funcione. Sí las tenía en el proceso laboral y ya vi que no funcionó con este sistema menos. Espero equivocarme, pero tiene, tiene tantos principios y tantas cosas que son progresivas que requieren una mentalidad muy abierta. A eso le sumamos otras cosas que, pues, igual no podemos estar de acuerdo, o más bien hay gente que puede estar no de acuerdo, pero que las tiene que aplicar, como la perspectiva de LGBT y agregar el más, ¿no? Porque la comunidad es muy grande. Entonces, si también pertenecemos a esta comunidad, bueno, decirle al juez cuál es la desventaja en la que estamos y por qué apoyo específicamente necesitamos. Entonces, hay casos en los que resulta importantísimo señalar esta orientación, esta condición.
¿Por qué orientación y no preferencia? Bueno, una persona no cambia su orientación sexual, simplemente es algo que lo caracteriza desde que aparece el deseo sexual, sea en la adolescencia o en la pubertad. Entonces, el juez no debe prejuzgar sobre si está bien o está mal, simplemente debe de tomar conocimiento de esa condición, saber si se encuentra en desventaja la persona y brindar el apoyo que se le solicite. ¿Qué otro tema? Fíjense, aquí ya hasta parece que, o sea, está tan adelantada nuestra ley que a muchos casos nos va a parecer hasta absurdo, pero la ley tiene razón. Se permite a personas eh, que brinden apoyo moral a las partes, incluso animales terapéuticos. Hay personas que, ya sea por la condición de violencia, por haber sufrido un accidente o simplemente por un tema de salud mental, necesitan de un cuidador o necesitan de un amigo o alguien de confianza para poder salir, para poder enfrentar una diligencia. Aunque no se parte en el juicio, aunque no sea testigo, si la persona necesita a alguien que la acompañe, el juez lo tiene que permitir. Y lo dice nuestro código. Y si no es una persona humana, sino una persona no humana como un hurón, un gato, un perro, se le tiene que permitir. Son animales de apoyo emocional. No nada más los lazarillos, no nada más el animalito que ayuda a las personas invidentes o con alguna limitante física. No, aquellas que me den también apoyo emocional. Esto es fundamental. Así sea un gallo. Si yo quiero entrar al gallo porque necesito al gallo en la audiencia para sentirme protegido, me tienen que dejar entrar con el gallo. El gallo está haciendo ruido. ¿Me pueden sacar con todo y gallo? No. Si soy parte del proceso, me tienen que admitir con el gallo. Además, se permite usar la videoconferencia. O sea, vamos a tener dos formas de tramitación. La tradicional, que es ir al tribunal, estar en audiencia, etcétera, y estar en línea. Y las dos partes tienen que estar de acuerdo en tramitarlo en línea para que se lleve en línea. Pero ¿y si tengo agorafobia? Sí, yo soy el actor o yo soy el demandado, pero me da miedo salir. Tengo una condición mental. Le pediré al juez que mis intervenciones sean en línea. Y las demás partes y órganos tendrán que estar en la audiencia, pero yo también en videoconferencia. Eso también es un gran avance. Ahora, pues, en zona metropolitana, pues, está bien, pero y si hay comunidades en la sierra, ahí está complejo, ¿no? Bueno, la otra, los formatos fáciles de lectura y de acceso. Esto lo inventó el Poder Judicial de la Federación cuando empezaron en los juicios de amparo, cuando el quejoso era un menor de edad, pues le daban una sentencia pues, que él pudiera entender, casi como si fuera un cuento, ¿no? Incluso algunos jueces hasta le ponían dibujitos, animalitos y cosas para que se hiciera visualmente atractiva. Bueno, ya no es solo un derecho de los niños, es toda persona que lo requiera debe de tener acceso a formatos de lectura fácil. Si tengo debilidad visual, se lo digo al juez y me tiene que dar las actuaciones o las constancias
en letra más grande. ¿Eh? Y si soy invidente, en sistema braille. Y está perfecto. Pero si han tenido oportunidad de ver los libros en braille, se van a dar cuenta que son muy extensos en volumen y sobre todo, cómo van a transcribir lo que existe en el expediente físico y electrónico al sistema braille, porque debe existir. Entonces, van a necesitar también personas expertas en este sistema y van a necesitar máquinas específicas para imprimir en ese sistema. Y bueno, aquí en Ciudad de México me ha tocado que una promoción de lo más sencilla, una autorización, una solicitud de copias, se llegan a tardar un mes en acordarla. Un mes. Bueno, si a eso le sumamos que si es en idioma originario, pues lo tienen que traducir. Si hay alguna persona invidente, también lo tienen que poner en braille. Y además deben existir las máquinas o computadoras para que se les permita verificar el contenido de las audiencias en el tribunal, de ese tamaño. Y vamos a veces a los tribunales, a los juzgados. Bueno, no tenemos ni espacio para ver el expediente en papel, porque es muy reducido y porque hay otros litigantes y postulantes. Ahora, a ver cómo le hacen para que podamos reproducir las audiencias. Bueno, también va a existir la posibilidad de procesos totalmente en línea, ¿vale? Esto es maravilloso, en tiempo real. Si se interrumpe la comunicación, bueno, se tendrá que reprogramar o se tendrá que esperar un tiempo para ver si la red se estabiliza. Y está perfecto. De verdad, es de los grandes avances que hay en el código. Y crea otro proceso que le llaman proceso sumario. Y este, no lo dice la ley, pero se sobreentiende. Se refiere a los trámites de cuantía menor. Y cada estado de la República tendrá que señalar la cuantía en que han de funcionar estos trámites. Bueno, eso significa que haya cambios en las leyes orgánicas de cada poder judicial. No hay tanto problema ahí. Pero nuestro código ya aquí sí se vuelve loco porque se podrá iniciar sin demanda, por comparecencia y sin expediente. A ver, yo entendería que me dijera que pues no va a haber expediente físico, que va a haber electrónico, pero el código es taxativo, sin expediente, y lo remarca en dos artículos. Bueno, y la audiencia, pues ¿dónde va a quedar videograbada, no? ¿Dónde la vas a resguardar? Tiene que haber un número de expediente, ¿vale? Es fundamental. Aunque el código diga que no, pues es necesario. ¿Qué cosa viene a romper un poquito? Bueno, las audiencias se realizarán sin secretario de acuerdos, solo con el juez. Y lo ideal es que sea en solo una audiencia. Entonces, en el procedimiento ordinario, pues vamos a tener una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. No, en esta preliminar y de juicio van en el mismo momento. Y para evitar mayor complejidad, pues, con que esté el juez es suficiente.
Mm, ok. Así de, y luego, pues ya, es lo que dice el código. Entonces, precisamente, la regulación de este proceso sumario es muy pequeña, pero todos sabemos cuáles son las formalidades de un procedimiento. No va a haber demanda, sino que es por comparecencia. Bueno, se levanta acta y de inmediato se le tendrá que notificar al demandado. Como no hay expediente, pues no habrá contestación como tal, sino que tendrá que comparecer directamente a la audiencia y en la audiencia contestar y presentar material de prueba. Pero ¿y si son pruebas que requieren preparación? Pues el juez tendrá que suspender a fuerza la audiencia y fijar fecha y hora para continuarla. Eso lo dice el código, no, pero pues es evidente y por lógica. Entonces, sí, digamos, tenemos que utilizar mucho la imaginación para para este código. Em, ¿Qué otra circunstancia? Bueno, si decimos que va a haber actuaciones electrónicas, pues debemos agregar correo electrónico y diligencias como el emplazamiento a la reconvención serán por correo. Las reglas de los emplazamientos son más sencillas. O sea, sigue el formalismo, pero es más práctico. Ya no tenemos que hacer tanto circo para que se pueda realizar el emplazamiento. Pero tiene un terrible problema. Y este problema va a generar muchos dolores de cabeza. Si se desconoce el domicilio del demandado, el código permite de inmediato el emplazamiento por edictos. Ay, ahí sí se le barrió al legislador. Los códigos, ahorita se me viene a la cabeza el de Coahuila, que dice, bajo protesta de decir verdad, si no tienes el domicilio del demandado, no hay problema. Lo emplazamos por edictos. Bueno, ¿y los oficios de búsqueda? Pues no lo tiene el código. Y la Suprema Corte ya declaró inconstitucional, no, no fue la Corte, fue un tribunal colegiado, declaró inconstitucional esa parte del Código de Coahuila. Entonces, en el mismo sentido, si no hay oficios de búsqueda en el Código Nacional, pues evidentemente el emplazamiento por edictos también será declarado inconstitucional. Aunque no lo diga el código, se lo tenemos que pedir al juez. Señor juez, no sé el domicilio del demandado, por favor, libre oficios de búsqueda. Si nosotros nos brincamos a los edictos, nos va a caer una nulidad, casi se los garantizo. En materia de pruebas, híjole, es engañoso nuestro código. ¿Por qué? Pues resulta que el sistema de valoración parece libre, pero sigue siendo mixto, porque le da valor pleno a los documentos públicos y al reconocimiento de hechos. Y dice, la valoración será libre y lógica, etcétera. Y luego, los documentos se hacen prueba plena. Ay, entonces, o es libre o es mixto porque tiene medios tasados. Ahí sí es taxativo y tendrá que apegarse el juez a las reglas de valoración que marca el código. Y realmente en valoración probatoria no hay como que mucho cambio. En medios de prueba sí. ¿Por qué? Bueno, esto es muy importante. Y sobre todo por algunas blasfemias que he escuchado en redes sociales y con algunos compañeros. Parece que la confesional
desaparece, pero no. Y déjenme explicarles. Tenemos el medio de prueba confesional en sentido amplio. De aquí, la confesional la podemos dividir en confesional expresa y tácita. Tácita es una consecuencia que impone la ley por no ejercer un derecho o no manifestarlo. Ejemplos también están súper raros. Si no se contesta la demanda, se entiende en sentido negativo. Pero si se contesta la demanda, pero se omite un hecho, se entiende por reconocido. Ah, bueno, pues eso sigue siendo confesional, aunque el código no lo diga, porque le llama reconocimiento, pero en realidad se trata de la prueba confesional. Ahora, de la confesional expresa, también tenemos dos formas de verla. La espontánea, que son todas las manifestaciones en los escritos iniciales y en audiencia. Y la provocada. Es decir, vamos a tener dos formas de confesional provocada. Por posiciones, que es comúnmente a la que llamamos confesional y que la ley ya no reconoce. Y por interrogatorio libre, al que llamamos declaración de parte propia y contraria. ¿Cuál es la diferencia en que se mostraba la confesional en los sistemas todavía vigentes locales y federal? Que lo hacemos por posiciones. ¿Qué es la posición? La aseveración de algo. Diga usted si es cierto como lo es que participó en tal negocio jurídico. Diga si es cierto como lo es que usted entabló una relación jurídica con fulano. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Pero nuestro Código Nacional borra totalmente la relación que había con las posiciones y establece directamente la declaración de parte que será por interrogatorio libre. ¿Y cuál es la mecánica? La misma que hacemos con los testigos. Preguntas no indicativas, no reiterativas, no conclusivas, que no tiendan a confundir. Ah, y también podemos objetarlas. Entonces, si nosotros conocemos ya las reglas de la declaración de parte, son las mismas reglas para la declaración testimonial y para la pericial. ¿No? Está genial. Pero la pregunta es, ¿y se puede al revés? Es decir, ¿podemos solicitar formular posiciones en la declaración de parte? Sí, pero le tenemos que avisar al juez porque se conserva el principio de libertad probatoria. Lo que yo quiero ofrecer, como yo lo quiero ofrecer, siempre y cuando no vaya contra la legislación, el juez lo tiene que admitir. Eso es muy importante. ¿Y qué otra gran diferencia vamos a encontrar en materia de pruebas? El documento electrónico. Documento electrónico y digital. Entonces, todavía, por alguna razón, le tenemos miedo a ofrecer correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, de Facebook,
No, ya no, ya tienen plena validez. Incluso las fotocopias. Durante mucho tiempo nos dijeron, no, las fotos no, las fotocopias no tienen valor. No, sí tienen. Y el juez las tiene que valorar. Ahora, los correos electrónicos y todo esto, si no lo impugnan de falso, se tiene por ratificado, se tiene por reconocido. Ojo, algo muy importante, las capturas de pantalla tienen valor, o sea, sí, tenemos que agregar a la demanda pues, una representación en físico de lo que dice esa captura de pantalla. Perfecto. Pero en el ofrecimiento tenemos que decirle al juez, su señoría, me comprometo a presentar el dispositivo electrónico por medio del cual podrá ver directamente en la aplicación este mensaje. Si no le presentamos el dispositivo, pues, tendrá que valorar simplemente la impresión como si fuera una fotocopia. Perfecto. Ahora, hay jueces que rayan en lo ridículo porque algunos códigos locales ya permiten expresamente el documento electrónico. Y llegan al extremo de que quieren que les digamos cuál es el email, el número de teléfono y demás datos que identifiquen el celular con el que le vamos a representar el mensaje. O quieren que les digamos el modelo, marca, procesador y demás datos de la computadora que vamos a usar para representar el documento. Y hay otros que te dicen, sí te lo admito, pero pues tenía que ser con una pericial. Ay, la Suprema Corte ya dijo que es un hecho notorio que para esta fecha todos con una escolaridad regular saben usar Internet, cuanto y más el juez. O sea, no puede ser que haya jueces que digan, ay, es que para revisar una página de Internet, ay, necesito un perito en informática. Ay, carnal, no me digas que no sabes usar una computadora. Entonces, precisamente es a lo que me refiero con la falta de criterio, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora, hay documentos que por su naturaleza sí requieren cierta constatación. Por ejemplo, si contiene firmas electrónicas. Y hay todo un artículo, un glosario, que nos va a explicar qué es correo electrónico, qué es mensaje de datos, qué es una cadena de bloques, mensajería y cosas, pues, tecnológicas. E investigando estos temas, tenemos ley y norma oficial mexicana para firmas electrónicas. Entonces, sí, ya no bastará que seamos civilistas o de derecho familiar, también vamos a tener que saber de derecho tecnológico. Ok, y como tal, la audiencia de juicio. Aquí hay cosas verdaderamente absurdas. Básicamente, plagian el sistema penal acusatorio. Tan parece que lo plagian que tiene alegatos de apertura, el desahogo de pruebas, alegatos de clausura o de cierre y dictado de sentencia. Además, el procedimiento de ejecución, pues tradicionalmente presentamos el incidente de ejecución y se ordena pues, la diligencia de embargo, el mandamiento informa. No, ahora eso cambia y vamos a tener una audiencia de ejecución. Si no hay convenio o plan de cumplimiento, entonces viene el embargo. No le veo mucho sentido a esto. Si no llegaste a un acuerdo, a un convenio
durante todo el proceso, aunque te estuvieron invitando constantemente porque es obligación del juez, y si ya pasó el plazo para que se dé cumplimiento voluntario, es evidente que otra audiencia ya no va a lograr conciliación, pero nuestro código lo dice. Ahora, en la audiencia de juicio, qué bonita la oralidad, de verdad, pero yo no le encuentro sentido a por qué existen alegatos de apertura. O sea, en materia penal sí tiene toda la razón del mundo, porque en el juicio penal, pues el juez es el primer contacto que tiene con las partes, con el hecho, y se le tiene que explicar porque no tiene la carpeta de investigación. El juez llega puro, sin conocimiento a la audiencia en materia penal. Pero en materia civil, el juez ya estuvo en la audiencia previa, el juez tiene acceso al expediente. ¿Para qué haya alegatos de apertura? O sea, de verdad. Ah, pero tenemos hasta 15 minutos para pronunciarlo. Y una cosa que ni siquiera se atrevieron a poner en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es este invento, esta aberración, que es la teoría del caso. Ah, pero en el Código de Procedimientos Civiles sí está, y que debemos de tener teoría del caso. ¿Por? O sea, la litis se estructura diferente. Yo no estoy en contra, ojo. Qué bueno que están estas figuras, pero pues que sean lógicas en su aplicación. Ahora, ¿por qué digo que la teoría del caso, como se ha manejado, es una aberración? Porque se inventó en el derecho anglosajón, en Estados Unidos e Inglaterra. Y la teoría del caso, Theory of Case, es simplemente la estrategia que va a utilizar la parte. Nada más. ¿Le tenemos que decir la teoría del caso en Estados Unidos a alguien? No, pero aquí hemos llegado al fanatismo de que si en materia penal no decimos la teoría del caso de esta parte es, y si no tiene la estructura que algún doctrinario se inventó, ah, entonces hubo una falla procesal y se tiene que reponer. Eso es fanatismo. Está bien. Materia penal, ya así diseñaron el sistema. Está bien, así funciona. Pero en materia civil eso no tiene caso. ¿Por qué? Pues porque, o sea, desde el escrito inicial de demanda y de contestación es para fijar la litis, el juez ya la sabe. Los alegatos de clausura, pues sí, o sea, sí tienen sentido, porque ya hay un desahogo de pruebas sobre el cual nosotros nos vamos a pronunciar sobre sus virtudes o sus fallas. Pero antes del desahogo, no tiene sentido. Y otra cosa que de verdad, también es única en el mundo, y por más que lo investigué, lo inventamos aquí, que es la competencia, este, contractual o convencional. O sea, esto se inventó en los años 80 en el derecho mercantil, donde los comerciantes en un contrato diseñaban el proceso o juicio mercantil en el que se iba a resolver ese asunto. Pues sí, por la celeridad, porque se supone que el derecho mercantil tiene que ser más rápido, menos formal. Bueno, creo que tiene sentido en el mercantil. Pero de la forma en cómo lo pusieron en nuestro Código Nacional, parece que la competencia convencional es la regla general. Y dice, salvo lo que se haya establecido en convenio, se aplicarán las reglas de este código. Ah, caray. Entonces, eso nos da pie para que cualquier contrato que nosotros celebremos, en vez de ponerle cláusula arbitral, le vamos a poner cláusula procesal. La presentación de la demanda tendrá que ser dentro de 5 meses a partir de que haya un vicio o un conflicto. La contestación de demanda será de 3 días. Oigan, pues es que eso no le veo mucho sentido, al contrario. ¿A poco el tribunal va a llevar control de todos los procedimientos convencionales que haya? Ahora, en conclusión, yo les puedo decir que sin conocer a las personas que efectivamente redactaron el código, era un penalista
y un mercantilista. Hagan de cuenta que mezclaron el proceso, bueno, un proceso oral mercantil, le dieron forma de un proceso penal y tenemos nuestro proceso civil así de, a ver, ya no me hizo sentido. Ahora, ¿por qué les digo que un penalista? Bueno, aparte de que evidentemente el juicio civil ordinario y el familiar tienen la misma estructura, pues resulta que a los abogados, a los representantes de las partes, ya no se nos llama representantes jurídicos, ahora se nos llama defensa. ¿Qué novedad? Pues defensa me suena mucho a derecho penal, bueno, procesal penal. Ahora ya no es el abogado del actor o de la demandada, ahora es defensa del actor y defensa de la demandada. O sea, digo, igual es una palabra, ¿no? No hay mayor problema con eso. Se conserva un término que es el de abogado patrono, pero solo en litisconsorcio y es la defensa común de todos los litisconsortes. Y ya. Y en ese sentido, igual que en materia penal, en el derecho de adolescentes, debe haber defensa. Y yo no sé qué significa esto, pero dice especializada en derecho familiar e indígena. Y es el artículo más satánico que se imagina, el 666. Ah, si se requiriera cédula de especialista, diría especialista, no especializada. ¿Y cómo vamos a acreditar la especialización? Y cada quien lo va a entender como Dios le dé a entender. Lo más probable es de que se utilice como en el sistema de adolescentes. Uno agrega constancias de diferentes cursos, por ejemplo esta, que ustedes adquieran, y la tienen que agregar al escrito de demanda para demostrar que además de ser licenciados en Derecho, saben de las características de los grupos vulnerables. Entonces, si participan en un proceso donde intervenga un menor, una mujer, un indígena, alguien con una identidad de género diferente, una persona incapacitada o discapacitada, este, pues van a necesitar agregar constancias sobre personas discapacitadas, derecho indígena, etcétera. Entonces, un gran acierto. Esto sí, sí, de verdad sí se los aplaudo. Este prohíbe el registro de la cédula en los tribunales locales. Bueno, en los tribunales en general. Si ya tenemos una cédula profesional en la que el Estado nos autoriza a fungir como abogados, ¿de dónde se sacaron? Que aparte tendríamos que registrar en el tribunal. No, pero había acuerdos generales de los consejos de la judicatura próximos a desaparecer que decían, si no está tu registro o la boleta de tu registro, entonces no eres abogado. Y así promuevas escritos de término, se te deben desechar. ¿Por? Y ya había jurisprudencia que decía que eso era inconstitucional, pero les digo, nuestros jueces no solo son necios. Bueno, y no les quiero quitar más tiempo porque de hecho ya me excedí de la hora que teníamos prevista. Los cambios de nuestro código son gigantes, se parecen mucho al penal, pero en la estructura sí se parecen al penal, en la operación no. Eh, Hay muchas reglas específicas de carga de prueba,
Ya no hablé de las medidas de protección que se pueden ordenar, que también son importantes. Por ejemplo, que un posible violentador familiar sea separado del domicilio, aunque sea el dueño o aunque él pague la renta, o de que se puede dar protección policíaca a la víctima de violencia y puede ingresar al domicilio cuando exista posibilidad de que la víctima esté en riesgo y no pueda pedir ayuda, de que el juez de oficio tiene que canalizar a la persona violentada para que reciba tratamiento psicológico, médico. Hay muchísimo, muchísimo nuevo en este sistema. Lo que es acciones colectivas es una chulada. Lo que está en, en los procesos internacionales también, o sea, de verdad está, está muy bien hecho. Tiene cosas que nos van a costar trabajo, porque somos muy nacionalistas, ¿no? Con nuestras leyes y abiertamente pues, se le da aplicación a los tratados internacionales. De verdad, este código es muy bueno. Tiene cosas que evidentemente no me gustan y que van a generar muchos problemas. Tiene muchas cosas buenas y rescatables. Y la preocupación, pues, principalmente es presupuestal y de personas que lo vayan a implementar. Entonces, pues bueno, si no hay alguna sugerencia, algún comentario, pues de mi parte sería todo. Me gustaría que hubiera la oportunidad para preguntas y respuestas, pero usted me indica si es posible. Excelente, claro que sí. Vamos a ver, mm, vamos a ver si hay alguna duda aquí, lo pueden poner en comentarios. Nos ponen aquí, es que de agua hay células en chocolatada, sí, claro. Por supuesto. Vamos a ver. Sí, o sea, sí hay cédulas que evidentemente son falsas, y más cuando te las presentan cotejadas por un notario de otro estado, sabes que esa cédula probablemente es falsa, ¿no? Pero te metes a internet y compruebas. O sea, ahora sí que la verdad está a 2 clics de distancia, pues no habría tanto problema. Pero creo que no, ¿verdad? No, no hay alguna, Eh, alguna duda. si no han dado caso, también pidan a su asesor el contacto del doctor para que si tienen dudas, pues ahí que está a la disposición. ¿Ok? Vamos a ver, mientras en lo que vamos terminando. Ok, muy bien. Vamos a ver si hay alguna duda mientras. Si no, vamos a dar el término. Pues, excelente conferencia, doctor. Ha sido un verdadero placer y enriquecedor escuchar su magistral exposición sobre estos cambios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos dicen, no, todo muy claro, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Y pues No, los pues les conocimientos agradezco. y experiencia del doctor nos han dado una perspectiva integral y actualizada sobre estos importantes temas, ¿no? Que impactan directamente en la práctica profesional. Muy Hay bien. una pregunta. Ajá. Dice Ah, aquí entonces, tenemos. Ujú. dice entonces, el registro de cédula en los juzgados sí se tiene que hacer. Este, según la ley local, no. Es que eso fue un acuerdo de los consejos de la judicatura, no se tendría que hacer. El Código Nacional dice que no se debe de hacer. El problema es de que todavía no entra en vigor. Entonces, el Código Nacional dice que no, pero si el juzgado te desecha un escrito porque no llevaste la cédula con un registro, eso es impugnable en amparo. Entonces, yo te diría que no, no es obligatorio, pero si ahorita te quieres evitar trámites y problemas, regístrala. Como muchos juzgados están colapsados y si no te atienden, pues igual no pasa nada, ¿no? Los juzgados de amparo medio funcionan, pero siguen funcionando.
Excelente, muy bien. Nos dicen una excelente explicación, muy amena. Ay, muchísimas gracias por los comentarios para el doctor. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias. En nombre del Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores COLAC, de Universidad UMEDLA, del Colegio Profesional y Empresarial de México, queremos hacer esta entrega de reconocimiento especial al doctor Jorge Eduardo Carrillo Velázquez por su valiosa participación como ponente en esta conferencia magistral. Agradecemos Muchísimas profundamente su gracias. dedicación y generosidad por compartir estos conocimientos y pues también hacerles invitación a cada uno de ustedes al próximo diplomado donde el doctor será docente. Es un diplomado de 4 meses. Les voy a compartir aquí rápidamente. Nos ponen aquí. No sé si está viendo usted las preguntas, Doc. Sí, veo la de Eddie Sanguiano. Dice, ¿el progenitor custodio puede quitar el apellido del progenitor no custodio si aún no se ha llevado un debido proceso? No. O sea, los apellidos realmente es muy complicado que se cambien. Sí se puede, pero sería alterar la personalidad y específicamente no hay una vía especial que permita esa modificación. Entonces, se tendría que acudir a la vía ordinaria según el Código Nacional. Ahora, hay que dejarlo muy en claro. ¿Cuál es el tipo de interdicción que maneja uno de estos cónyuges? Porque la Corte ya ha declarado inconstitucional todos los procedimientos de interdicción contenciosa, ¿vale? Entonces, pues hay que ver la afectación que tiene el cónyuge y sobre todo, si tiene momentos de lucidez y dice que el otro cónyuge no quiere que sea su tutor, entonces, pues lo tiene que cambiar. Eh, Depende de muchos factores, entonces necesitaría de más información, pero por regla general es no, no se pueden cambiar los apellidos, salvo casos muy excepcionales. Ahora, sí, dice Miguel Ángel Landero, así como en materia penal, en materia civil basta con que se tenga cédula para poder litigar dicha área, sí, salvo que sea materia familiar o donde intervenga algún grupo vulnerable, porque además nos van a pedir constancias de cursos sobre pueblos indígenas, materia familiar, derecho de menores, etcétera, para acreditar que sí tenemos el conocimiento y podamos dar eh, la orientación a las personas que están en esta condición de vulnerabilidad. Ahora, esta me llama la atención. Falta de personalidad si no está registrada la cédula ante el Poder Judicial del Estado o la Secretaría General. Pues sí, pero los códigos no lo dicen. Lo dice un acuerdo de los consejos de la Judicatura. Y en todo caso, no se puede condicionar el acceso a la jurisdicción. Volvemos al tema. Si mi cédula es válida y se presume su validez porque es un documento público y me van a desechar un escrito que yo presenté en calidad de representante, ahí estás dándole primacía a una formalidad sobre un derecho sustantivo. Entonces, es muy fácil para los jueces decir, no, ni siquiera te lo voy a admitir ni lo voy a leer porque tú no estás registrado ni tienes personalidad. Sí, pero eso es inconstitucional. Y eventualmente eso va a llegar al amparo y el juez te lo va a tener que resolver. Entonces, les digo, ya no, ya tenemos que abandonar esto de, ¿y dónde dice eso? No, es más bien, este, tenemos que proteger verdaderamente lo importante, los valores importantes de la litis. Eh, en la pérdida de patria potestad absoluta, ¿se pueden cambiar los apellidos? No,
Bueno, la respuesta sencilla sería no. ¿Por qué? Porque rompes eh, el vínculo de filiación, pero resulta que va el derecho del menor de identidad. Entonces, el derecho de alimentos, convivencia, cuidado, todo lo que ahora dice que son los derechos parentales, en realidad no son de los padres, son del menor. Si tú alteras los apellidos del menor, estás alterando su identidad. Y de entrada es muy complicado que justifiques porque se necesita ese cambio de identidad. Si lo llegas a demostrar, por ejemplo, el caso de Jade Podpolensky, que no sé bien su historia, pero creo que fue abusada y para dejar a ese ciclo atrás en su vida, pues se cambió de nombre. Se llamaba, creo que Citlali Hernández, una cosa así. Pues se puso Jade Podpolensky, ¿no? Bueno, sí se pudiera hacer, pero le tienes que demostrar al juez cuál es la necesidad y el derecho que se va a proteger con el cambio de apellidos. Si es nada más porque el padre desapareció de su vida y ya, pues no, no es una razón suficiente, ¿vale? Entonces, sí lo puedes intentar, ¿te va a ser procedente? La verdad no lo creo. Y es muy difícil que se dé la patria potestad, la pérdida. Por ejemplo, si el niño fue abusado sexualmente, si fue severamente golpeado, pues sí, se pierde la patria potestad, pero no se pierden los demás derechos u obligaciones que hay con el menor. Y lo ha dicho la Suprema Corte. Si el menor necesita de la visita de quien fuere su padre, se le tiene que permitir, porque es derecho del menor. Híjole, un video puede servir para donar o heredar su casa de una persona que ya está delicada de salud, pero por situación de pandemia todo está cerrado, incluso las notarías. No, no, desafortunadamente los testamentos sí son exageradamente formales, incluso solemnes. Entonces, la ley es clara, necesita de la presencia del notario. Ahora, existían otros testamentos, o sea, en Ciudad de México y zona metropolitana teníamos el marítimo, el militar, el no sé qué. Bueno, todos esos los derogaron de nuestro Código Civil. Siguen existiendo en el en el Código Nacional de Procedimientos. Hay que verificar si en tu estado todavía se conservan estos testamentos especiales, pero como tal, un video, no, no, o sea, el juez no lo va a admitir, no hay ningún precedente de la corte, dudo mucho que ahorita lo vayan a querer, a querer dar ¿cómo decirlo?, una extensión tan amplia. Yo estaría de acuerdo, o sea, yo, Jorge Carrillo, yo pensaría que sí debería de servir, tal como se toma en cuenta en Estados Unidos. Pero en el derecho latino no se considera porque no existe algún otro indicio, prueba de que haya sido una manifestación libre de voluntad. Igual y se lo obligaron a decirlo. Entonces, yo dudo mucho que un juez lo tome en consideración y de inmediato, pues lo va a desechar y va a abrir la legítima. No, aunque el menor quiera y aunque el progenitor no dé alimentos y se haya desaparecido, si no logras demostrar la necesidad del cambio de apellidos, el juez no te lo va a autorizar. Eh, no, y eso generaría más problemas que beneficios, porque entonces se tendría que cambiar eh, todo lo relativo a sus certificados de estudios, el certificado de primaria. Yo les podría decir, o sea, digo, es una comparación demasiado extrema,
y nada tiene que ver una cosa con la otra, pero es más fácil que te cambies tu nombre de pila por reasignación sexogenérica que a que te cambies los apellidos. Entonces, pues bueno, con eso creo que damos por concluida esta parte y de mí sería todo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues agradeciendo nuevamente y estimados colegas, queremos recordarles también la invitación a nuestro próximo diplomado. Aquí les comparto tantito la pantalla en donde esta es su última oportunidad porque nos quedan solamente dos becas disponibles. Este es el diplomado en litigación oral con base en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde no, ahorita estas últimas dos becas y con el costo de hot sale también, no pagan inscripción y el costo mensual es de 650 pesos mexicanos. Una vez agotadas las becas, a quien desea inscribirse, paga inscripción de 1,500 pesos mexicanos y el costo mensual de 1,500, ¿ok? Entonces es un preciazazazo que se les está dando a cada uno de ustedes. Dos últimas becas son 2 domingos al mes, eh, y tiene duración de 4 meses. Aquí se los comparto. 2 domingos al mes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, 4 módulos, o sea, 4 meses. Y costo con beca 650 y no para inscripción. Si no pueden asistir en alguna sesión, se quedan grabadas las clases para que puedan tener acceso durante todo el diplomado a esas sesiones y también el asesoramiento con el docente, que va a estar de participante el doctor Jorge Carrillo, ¿ok? Será uno de nuestros docentes invitados y pues agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes información sobre sus constancias, a quienes durante esta sesión ya pusieron en comentarios su nombre, apellido y ciudad, compartieron la publicación y le dieron like a la página. Nuestros moderadores son quienes se encargan de verificar toda esta parte. Se les estará enviando su constancia en el lapso de 3 a 5 días a partir del día de hoy. Tengan paciencia nada más. Nuestros asesores les estarán haciendo llegar su constancia. Igual a quienes ya pagaron su constancia con valor curricular se les estará haciendo llegar igual de 3 a 5 días. Y quienes les interese constancia con valor curricular y todavía no han hecho pago, no han enviado mensaje, etcétera, están a tiempo todavía. El costo es una cuota de recuperación de 350 pesos mexicanos y se les manda con valor curricular de 2 horas, avalado ante el Colegio Latinoamericano de Abogados y Constructores, Universidad de Metro y Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? Eh, Nos ponen excelente ponencia, agradeciendo mucho por compartir. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios hacia el doctor. Y pues, Colegio Colac, Universidad UMETLA, es un placer a nombre de estas instituciones y su servidor poder haberlo recibido el día de hoy. Agradeciéndoles, número de contacto 55 74 43 65 96, manden WhatsApp y los asesores les tomarán respuesta a cualquier duda que tengan, ¿ok? Nos estamos viendo, cuídense mucho y los que estamos en el curso tenemos becas y pagamos cuando. Ah, ok. Este, quienes quieran beca, manden mensajes si quieren hoy o el día de mañana para que su asesor les esté dando su folio de beca y ya hagan el pago de su primera mensualidad. Con eso ya tienen asegurado su lugar, ¿ok? Muy bien. Muy bien, pues cuídense mucho, nos estamos viendo. Les deseamos una feliz noche y próximamente nos estamos viendo. Hasta luego. ¿Cómo estamos, doctora? No, pues sí me prolongué, ya cuando vi la hora ya habían pasado casi dos. No, hombre, está bien, está perfecto. Se mantuvieron conectados, que es lo bueno, es lo que nos importa, que tengan ese interés en el tema y se mantuvieron conectados. Estuvimos entre 30 a 35 personas. Igual esto se les manda la grabación. No tiene inconveniente que se suba a YouTube esta grabación. No, 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 por mí mejor. Para que se suba, se les comparta. Ya hay vi que un licenciado de que no se ve, no se ve, decía. No, me estaba diciendo el coordinador Arnold, que está aquí conectado.
Dice, es que ese licenciado tiene 72 años, ¿no? Y, no, no te Ah, preocupes, ya se... sí, pues sí.